abriendo nuestras Biblias en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, vamos a leer a partir del versículo 14, por si me pueden apoyar ahí a ponerlo en las pantallas. Josué 24, 14. Quien ya lo tenga, váyanme respondiendo con un fuerte amén. 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 Y vamos poniéndonos de pie. Josué 24, 14 y 15 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te damos gracias porque yo sé que tienes un mensaje especialmente preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que seas tú hablándonos, que seas tú ministrando, Padre, y que sea tu palabra llegando a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que por encima de mi palabra, del mensaje, de lo que viene preparado, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, Señor, y redarguyendo, Señor, en todas esas cosas que a lo mejor hemos hecho mal o hemos dejado de hacer, y que comencemos, Señor, a buscarte fervientemente a ti, Padre, y a seguir tus mandamientos y tus estatutos. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Personalmente, el libro de Josué, para mí, es uno de los libros más hermosos que tiene la Biblia. Es más, les podría decir, del Antiguo Testamento, sin duda, para mí, diciéndolo desde este punto de vista, para mí es el libro más hermoso de la Biblia. Tiene muchísimas enseñanzas, tiene muchísimas cosas, tiene muchas enseñanzas que nos ayudan a nosotros a confiar en el Señor, a tener una fe ciega en el Señor, a que aunque tal vez en el mundo las cosas no salgan como nosotros lo esperamos, a confiar en el Señor, que el Señor nos va a llevar a cumplir ese propósito. El libro de Josué está lleno de grandes historias. Es más, yo creo que si de la Biblia pudieran sacar películas, yo creo que sería el mejor libro para sacar películas, porque podríamos sacar películas a lo mejor de la talla de Marvel o de cosas así, donde de repente levanta el Señor con su poder, de repente detiene el sol para que deje de moverse y que puedan pelear, como el Señor con el simple grito de un pueblo de repente hace que se derriben las murallas de Jericó. Son grandes hazañas, que es más, son impensables. El gran poder que Dios estuvo manifestando para el pueblo de Dios en este libro. Pero ahora, también en este libro suceden muchas cosas y vamos viendo mucho del corazón de Israel, de cómo cada vez más, a pesar de que veían el poder de Dios, a pesar de que, como les digo, en este libro se muestra de una manera sobrenatural el poder de Dios, también vemos como el pueblo de Israel una y otra vez deja de confiar en el Señor, se aleja del Señor, desobedece lo que Dios le dice y quieren hacer su santa voluntad. El libro de Josué nos hace recapacitar en confiar en el Señor, en creer en la palabra del Señor, pero también nos anima y nos exhorta a obedecerle. El pasaje justamente que acabamos de leer es, digamos así, el último mensaje que Josué le está dando al pueblo de Israel. Las últimas palabras, cuando Josué ya era muy grande en edad, cuando Josué ya habían ido, ya habían conquistado, ya habían entrado a la tierra prometida, ya habían pasado por el Jordán.
Josué mismo le tocó salir desde Egipto, le tocó caminar durante 40 años en el desierto, ver el poder de Dios en el desierto, entrar a la tierra prometida, cruzar el Jordán, comenzar a conquistar la tierra prometida, conquistarla, ir a hacer grandes proezas, ir, repartir la tierra prometida. Y estaba llegando al final de sus días y exhorta de una manera preciosa al pueblo de Israel. Les está diciendo: ustedes, aunque han visto el poder de Dios, aunque conocen la palabra de Dios, aunque saben quién es Dios, muchas veces se han alejado de Él. Aunque conocen la verdad de Dios, en sus corazones siguen alejándose. El pueblo de Israel, aunque conocía la verdad de Dios, aunque había visto el poder manifestado de Dios, como creo ninguna otra época de la historia lo vio, a pesar de eso, muchos de ellos seguían alejándose de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, conocemos la verdad de Dios, sabemos acerca de la Biblia, es más, hasta tal vez no la sabemos gran parte de la Biblia o muchos versículos de memoria. Tal vez desde muy chicos hemos crecido en iglesias, tal vez hemos escuchado de hablar, hemos sido transformados, pero muchas veces con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, nos vamos alejando cada vez más de Dios. Nos vamos pareciendo cada vez más al mundo. Y era justamente esto lo que Josué le estaba exhortando al pueblo de Israel. Les decía: ustedes, en lugar de hacer la voluntad de Dios, que ustedes conocen a ese Dios verdadero, cada vez se están pareciendo más a los que vivían antes aquí en la tierra de Canaán. Y esto nos hace reflexionar a nosotros en cómo estamos actuando nosotros como iglesia. ¿Verdaderamente estamos siendo diferentes y estamos viniendo a conquistar el mundo? ¿O simplemente estamos en el mundo y cada vez nos estamos dejando guiar más por las costumbres que el mundo nos está dando? El día de hoy, hermanos, analizaremos a la luz de las Escrituras 4 principios que nos ayudarán a buscar a Dios de todo corazón. El último mensaje de Josué al pueblo de Israel fue precisamente: ustedes elijan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Son unas palabras hermosas: mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora, vamos viendo esto. En el versículo 14, Josué nos enumera 4 principios que quiero que le pongamos mucha atención. Si empezamos a leer el versículo 14, igual si me lo pueden dejar puesto en la pantalla, el versículo 14, Josué 24:14. Dice la palabra de Dios: ahora pues, temer a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. El primero de los principios es: debemos temer a Jehová. Muchas veces escuchamos la palabra temor y pensamos inmediatamente en miedo, pensamos inmediatamente a lo mejor en alguna película de terror, no sé. Pero realmente cuando la Biblia se está refiriendo a temer a Dios, no se refiere a un miedo. O tal vez nosotros lo relacionamos por eso, pero en el sentido que la Biblia nos está hablando de temor, realmente lo que quiere decirnos es tener una reverencia a Dios. Debemos de temer al castigo eterno de Dios, pero debemos recordar el amor grande del Padre. Si leemos el libro de Proverbios, en su primer capítulo, prácticamente iniciando de los primeros consejos que da Salomón, es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, que lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, de nada sirve
tener todo el conocimiento si no estamos temiendo a Dios. Y ahora les decía, el temor del que nos habla la Biblia no es un miedo, sino es una reverencia. De nada sirve conocer toda la Biblia si con nuestras actitudes no le estamos revelando, no estamos mostrando, una reverencia a Dios en todo lo que hacemos. ¿Debemos temer al castigo de Dios? Sí. Me gustaría que alguien me apoye, hermanos, a buscar Romanos capítulo 8, versículo 38. Muchas veces pensamos en el miedo, en el temor, y decimos, ok, es que debemos de temer a Dios, porque Dios es un Dios castigador. De hecho, ayer, algunos de la iglesia, los líderes, fuimos a un museo, y nos hablaban precisamente de cómo el mundo mostraba a Jehová, y nos mostraba a un Jehová enojado, molesto, a lo mejor así, iracundo. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo ha mostrado que es un Dios destructor. Y muchas veces pensamos, y tal vez nosotros pensamos en ese Dios que castiga, en ese Dios que va a traer destrucción, en ese Dios malo que no tiene compasión por su pueblo. Pero ahora, cuando la Biblia, o cuando hablamos verdaderamente de temor a Dios, no debemos de pensar en todo ese castigo, sino que debemos de pensar en ese amor tan grande. Y Romanos nos lo expresa de una manera preciosa. Romanos 8:38 dice, por lo cual, ¿alguien lo tiene, hermanos, que me puede leer? Por lo cual, y 39 también. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo cual, gracias, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cada vez, hermanos, que pensemos en temor a Dios, no debemos de tener miedo, sino que debemos de recordar ese amor tan grande, ese amor que estuvo dispuesto a dejar a su Hijo unigénito, en Juan 16 nos lo dice, por amor a cada uno de nosotros, porque nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dejar lo más precioso que Él tenía, que era su Hijo unigénito, por amor de nosotros. Sin nosotros merecerlo, sin nosotros haberlo incluso pedido, sin nosotros saber que lo necesitábamos, Dios sabía que era necesario que nosotros tuviéramos. Ese sacrificio tan grande era necesario para poder alcanzar esa salvación. Y sin ese sacrificio no podríamos, es más, ni siquiera estar nosotros aquí hoy. Pero entender ese sacrificio tan grande de Cristo Jesús nos hace también llegar al punto de decir, ok, es un amor tan grande que estuvo dispuesto a entregar lo más hermoso que tenía. Y aquí Romanos nos lo expresa de una manera preciosa. Nada te podrá separar del amor de Dios. Y comienza a enunciar una y otra cosa, y comienza a decir, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Cuando hablemos de temor en la Biblia, lo primero que debemos de recordar, antes de decir yo le voy a temer a Dios, recuerda este versículo: nada te podrá separar del amor de Dios. Del amor de Dios. Ese sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros, lo hizo por amor. Nosotros no lo merecíamos, no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es un sacrificio que Él estuvo dispuesto a hacer por amor de nosotros. Y cuando hablamos de ese amor tan grande, es que podemos decir, wow, qué precioso, qué bello es ese amor de Dios, que no lo podemos entender, que no lo podemos explicar, pero qué hermoso es. Los creyentes no debemos de tenerle miedo a Dios, porque no tenemos razón para tenerle miedo, pues tenemos una promesa en que nada podrá separarnos de Dios. También tenemos promesas en que nunca
nos va a desamparar. El temer a Dios significa tener una gran reverencia por Él y que esta reverencia tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. Ahí sí es temer a Dios. Decir, ok, a través de mis actos yo le voy a mostrar ese temor y esa reverencia que tengo hacia Él. No por miedo a lo que me pueda hacer, no por miedo a lo que me pueda decir, no por miedo a lo que pueda hacer, sino por agradecimiento a ese amor tan grande. El temor de Dios es respetarlo, es obedecerlos y es someternos a su autoridad y poder adorarle de corazón a Él y decirle, Señor, cuánto te amo. Eso es verdaderamente como mostramos ese temor que tenemos hacia Dios, como una reverencia en gratitud por todo ese amor tan grande que tiene por nosotros. Cada vez que pensemos en temor, debemos de recordar, nada puede separarnos del amor de Dios. Y cuando pensamos en ese temor, en esa reverencia a Dios, podemos decir, verdaderamente no hay nada que me pueda destruir, no hay nada que no pueda lograr, porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Continúa diciendo ahí en el versículo, ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad. Debemos temer a Jehová, sí, pero también debemos servirle con integridad. Hace unos días, hermanos, yo estaba en mi oficina hace un par de días y pues normalmente pues yo tengo mi escritorio pues acá en la orilla y como a unos 5 metros está el área donde hay una pequeña mesa y ahí normalmente comemos o desayunamos y pues pasamos ahí, platicamos y cosas así. Hace un par de días yo estaba ahí y varios de mis compañeros pues estaban comiendo y estaban platicando y de repente pues normalmente cuando estoy en el trabajo, creo que se los he contado un par de veces, pues yo traigo siempre un audífono y pues estoy escuchando música, adorando mientras están ahí y de repente empecé a escuchar que empezaron a platicar y hubo una plática que me llamó mucho la atención. Uno de mis compañeros comenzó a hablar acerca de un vecino de él, no lo conozco, es más, ni siquiera pregunté, no quise investigar más. Y comenzaba a decir cómo su vecino era pastor, pero decía, no, apenas acaba su servicio, se va la gente y luego a los minutos ya lo ves cómo sale acá con su cerveza y se pone a tomar y todo el resto de la tarde está escuchando puros corridos y puro tomando. Al principio yo simplemente lo tomé como un comentario y dije, bueno, pero apenas terminó de hablar ese y otro de mis compañeros dijo, oh, pues yo supe de una persona que también estuvo ahí, que tuvo a la iglesia en su casa y animó a la iglesia para construir un edificio ahí en su terreno y comenzaron a trabajarlo y comenzaron a construir, y levantaron ese terreno y cuando ya tenían el terreno, los corrió de su terreno a la iglesia y se quedó con todo. Y luego siguió otro compañero contando otras cosas y básicamente uno a uno mis compañeros comenzaron ahí a deshogarse. Y yo estaba pensando, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Al principio solo lo tomé como un simple comentario de uno, pero al ir escuchando a otro y a otro me puso a pensar muy seriamente qué estamos haciendo. Y yo sé que tal vez a las historias que les estoy contando tú ya les pusiste un nombre. Tú dijiste, es cierto, yo supe de ese hermanito que está contándome el pastor. A lo mejor no es ni el mismo, es más, ni siquiera quise investigar quién es él. Pero tristemente, el pueblo de Dios, es más, no lo voy a decir así, tristemente hay muchas personas que van y se involucran en el pueblo de Dios únicamente por obtener algo a cambio. Únicamente para ver qué pueden tener, qué pueden obtener. Ahora imagínate, hermanos, si nosotros, que somos ejemplo de seguir, que verdaderamente Dios nos llamó a venir aquí al mundo para ser un ejemplo, estamos actuando de esta manera.
Y les aseguro, pregúntale allá afuera a prácticamente cualquier persona acerca de un cristiano y te va a tener una historia parecida. Si nosotros como cristianos venimos aquí a transformar al mundo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Mateo capítulo 5 versículo 13 nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra. A partir del versículo 14 nos dice de que nosotros somos la luz del mundo. Pero aclara cuando está hablando ahí Jesús, les dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿de qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Les continúa diciendo, ustedes son la luz del mundo, pero ¿de qué sirve tener una luz que luego la vas a esconder en un ropero? Puedes leerlo, hermano, Mateo capítulo 5 a partir del versículo 13. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener o ser esa sal? ¿De qué nos sirve ser esa luz que tenemos el potencial para endulzar al mundo? Que tenemos el potencial para brillar en el lugar en donde estamos. ¿De qué nos sirve serlo? Si con nuestros actos hemos perdido el sabor. Si con nuestras actitudes ya no hemos mostrado ese brillo que Dios está dando en nosotros. ¿De qué nos sirve estar en un mundo donde Dios nos mandó cambiar si cada vez nos estamos comportando igual o incluso hasta peor del mundo en que vivimos? ¿De qué nos sirve tener el conocimiento del Dios verdadero si no estamos demostrando con hechos lo que es tener una vida íntegra conforme a los estatutos de Dios? Muchas veces, hermanos, hablamos acerca de obedecer a Dios cuando estamos hablando de otra persona, pero no nos ponemos a pensar en lo que nos enseña este libro cuando estamos pensando en lo que estamos actuando nosotros. La primera persona con la que te debes de preocupar en cómo está su relación con Dios no es del pastor, no es del otro hermanito, no es de los que ministran alabanza. La primera persona en la que debes de preocuparte es cómo está tu relación con Dios. No te preocupes por nadie más, preocúpate principalmente en cómo está tu relación con Dios. Pablo le dijo a Timoteo, debes de ser ejemplo en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Lo dijo en 1 Timoteo 4:12. Ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. Parece bien simple decirlo, a lo mejor hasta de memoria varios de nosotros no lo sabemos. Pero ponte a pensar qué tan complicado es llegar a ese punto. Y ahora vamos un poco más allá. ¿Cuántos de nosotros, no me levanten la mano, pero ponte a pensar y analízate verdaderamente? ¿Realmente somos ejemplo en palabra? O sea, todo lo que decimos es verdad. Con nuestros actos, lo que hablamos, verdaderamente lo cumplimos. Somos ejemplo en conducta, con nuestras actitudes verdaderamente nos estamos comportando como hijos de Dios. Estamos mostrando el cambio que Dios está haciendo en nosotros. Somos ejemplo en fe, que hemos creído en el Señor y hemos confiado que aunque a pesar de que estamos pasando por situaciones difíciles, seguimos confiando en Él. Somos ejemplo en espíritu, que tenemos una relación viva con el Señor, que constantemente estamos buscándole. Somos ejemplo en pureza, que verdaderamente hemos mantenido nuestro cuerpo santo, íntegro para el Señor. No me preguntes, pero de verdad, hermano, pregúntate a ti mismo. Y di, ¿soy ese ejemplo a seguir conforme a lo que Dios me dice? ¿O simplemente no estoy viviendo conforme a esa integridad? Josué le estaba diciendo al pueblo de Dios, deben de temer a Dios, pero también deben de aprender a servirle con integridad. Aprender a servirle con integridad significa aprender a entregarle todo a Dios, pero también parte de esa entrega no es simplemente lo que hacemos cuando entramos a aquel edificio, sino que
aún saliendo del edificio, que todas nuestras actitudes, todo lo que hagamos verdaderamente muestre lo que Dios está haciendo en nosotros. Eso es lo que es la integridad. La integridad no se mide por el que más levanta las manos estando aquí adentro. Es más, los verdaderos cristianos no son los que aquí adentro alaban, gritan, saltan. No, el verdadero cristiano se demuestra saliendo de esa puerta. Cuando llega a su casa, cuando llega a su trabajo, cuando llega con su familia, cuando llega con sus conocidos, allí es cuando se muestra el que es verdaderamente cristiano. Porque aquí en la iglesia es bien fácil buscar a Dios. Todo está preparado para buscar y tener esa relación con Dios. Pero la pregunta importante es, cuando salimos de aquí, ¿estamos teniendo esa relación con Dios? Es necesario servir a Dios con integridad. Continúa diciendo también Josué, debemos servirle en verdad. ¿Qué significa esto, hermanos? Servir a Dios en verdad. Me gustaría que vayamos a nuestras Biblias, que es un versículo que últimamente me ha estado encantando. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Últimamente Dios me ha hablado de una manera sobrenatural con este versículo. Y una y otra vez me ha regresado a él. Muchas veces, hermanos, al hablar de servicio, pensamos en inmediatamente un altar, pensamos en tal vez ser ministro de alabanza. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pero muchas veces no entendemos que nuestra misión, nuestro propósito, pues tal vez no es ese. Cada uno de nosotros tenemos un propósito para Dios. Eso sí, se los aseguro, hermanos. Pero debemos de aprender a encontrar ese propósito. Muchas veces llegamos al punto de decir, es que ¿por qué Dios me quiere únicamente para limpiar la iglesia? Es que ¿por qué Dios me quiere para cuidar a los niños? Yo quiero a lo mejor algo más. Pero no entendemos que es parte de un plan y de un propósito especial. Ahora, cuando hablamos de servicio, el mejor ejemplo de servicio que podemos dar es Jesucristo. Ahora, este versículo de Filipenses, en serio, hermanos, apréndanselo de memoria, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, es precioso. Y repítelo, y repítelo, y repítelo. Yo he estado constantemente las últimas semanas, dentro de mis oraciones, he estado diciendo este versículo, y no sé por qué me ha estado inquietando mucho Dios a decirlo, a decirlo, a decirlo. Y dice el versículo, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí vemos la misión de Jesús, como estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que estuvo dispuesta a quitarse ese estatus de Dios y hacerse servidor. Y estando en esa condición de servicio, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y ayer que estábamos ahí en la exposición, a lo mejor muchos de ellos estuvimos pensando y estuvimos escuchando mucho de la vida de Jesús. Como muchas veces pensamos, pues simplemente Jesús bajó, estuvo, hizo su misión, lo crucificaron y se fue. Pero cómo nos explicaban cómo toda la vida de Jesús verdaderamente fue parte del propósito, y cómo desde el principio que Jesús vino a este mundo, la manera en que nació, eligió la más baja posible. ¿En dónde? En un establo, básicamente, en un lugar donde habían animales, no había otro lugar más, y ahí le tocó nacer a Jesús, en el lugar más bajo posible. Ahora, nos estuvieron hablando cómo eran las casas de aquel tiempo, cómo era el trabajo de aquel tiempo, cuánto se tenía que mover, cuándo se tenía que
que el trabajar, y realmente eso me hacía pensar a mí, verdaderamente el sacrificio que hizo Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que únicamente la última semana de Jesús fue la difícil, pero verdaderamente toda la vida de Jesús fue una actitud de servicio que llegó al punto de al final de sus días decir: Señor, consumado es. Lo que he hecho, el propósito por el que me has mandado aquí a la tierra, lo he logrado, lo he cumplido. Y aquí hablaban, y él mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la peor de las muertes de ese tiempo, que era la crucifixión. Ahora, a partir del versículo 9, comienza a cambiar todo el panorama. Inicia diciendo: por lo cual Dios lo tuvo en alta estima y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblan todas rodillas, tanto de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un versículo precioso, hermanos, que a lo mejor si lo leemos simplemente no le lograremos entender mucho, pero cuando lo analizamos podemos entender mucho de lo que era el servicio de Jesús, mucho del corazón que había en Jesús, mucho de lo que Jesús tuvo que sacrificar para poder salvarnos a nosotros. Jesús mismo, su servicio era verdadero, su servicio era de corazón, sin esperar nada a cambio, sin buscar algo más. Jesús es el ejemplo en esto de servir a Dios. Tan solo con leer este pequeño pasaje podemos ver la actitud de un hombre que no le importaba nada más, sino cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo hasta esta tierra. Debemos de buscar y servir a Dios de todo corazón, sin tener intenciones que vayan más allá de eso, sino simplemente poder decirle: Señor, te voy a servir a ti. No para que tú me des más, no para que tú me entregues más, no, sino porque yo te quiero servir en agradecimiento por ese sacrificio tan grande que hiciste por mí. No para que tú me entregues algo más, no para que tú me entregues posición, no para que tú me entregues algo, no, sino simplemente en gratitud por lo que tú ya hiciste por mí. Ese es un corazón verdadero de servicio, donde le decimos: Señor, no me importa lo que tú me des, únicamente yo quiero cumplir el propósito por el cual tú me enviaste. Nuestro servicio debe de ser de todo corazón y sin esperar nada a cambio, solo hacerlo por el deseo de cumplir su voluntad. Ya hablamos acerca de que debemos de temer a Dios. Ya hablamos acerca de que debemos servir a Dios con integridad. Ya hablamos de que debemos servirle en verdad, sin esperar nada a cambio, sin buscar algo más. Y terminaba aconsejándoles Josué al pueblo de Israel: quiten sus otros dioses. Ahora, inmediatamente escuchamos esta frase y tal vez muchos de nosotros digamos: ah, sí, para todos aquellos que tienen ídolos y que ponen a lo mejor imágenes en la pared y las adoran, a esos es a los que les están hablando. A mí ya no, yo ya quité todo eso. La pregunta es: ¿verdaderamente ya hemos quitado todos esos dioses? ¿O simplemente les hemos cambiado la forma y ahora los adoramos de otra manera? Es muy simple. El libro de Mateo, en capítulo 6, versículo 21, dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, ¿de qué tesoro nos habla? Nosotros como seres humanos tenemos un tesoro invaluable que cada momento va pasando, que cada momento está perdiéndose, digámoslo así, que cada momento está aconteciendo, y ese tesoro es el tiempo. ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? Es cierto, tenemos que trabajar, es cierto, tenemos que descansar,
Pero ponte a pensar, hermano, ¿a qué es a lo que le estás dedicando la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué es aquello a lo que le dedicas más parte de tu día? Obviamente salimos a trabajar 8 horas, vamos a quitar esas 8 horas, vamos a quitar las otras 8 horas, 7 horas que duramos durmiendo. Nos quedan 8 horas más. Esas 8 horas, ¿a qué es a lo que se lo dedicas? 8 horas del día, hermano. ¿A qué es a lo que le dedicas más ese tiempo? ¿A ver televisión? ¿A estar en el celular? ¿A estar comadreando con las vecinas? ¿A estar chismeando? ¿A qué es a lo que le dedicas tu tiempo? El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos nosotros. El tiempo es algo que segundo a segundo que está pasando jamás vamos a recuperar. Si es un momento que ya perdimos, no hay manera humana en que podamos recuperar ese tiempo. Si desperdiciamos 1 hora, ya no hay manera de volver atrás y decir, ok, ¿cómo vamos a recuperar esa hora? No hay forma. Es algo que ya se perdió. Pero es importante que nosotros analicemos cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Ponte a pensar, ¿cuánto tiempo del día es el que duras leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo del día es lo que duras orando? ¿Cuánto tiempo del día es lo que duras en la presencia de Dios? A lo mejor escuchando música. ¿Cuánto tiempo del día es lo que duras buscando a Dios? Ahora, volvemos a Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquello a lo que le dedicas más tiempo es donde verdaderamente está tu corazón. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento de la Biblia, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Alguien que me lo diga. Ok, amarás a Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora, ya hablamos acerca un poquito de ese tesoro que tenemos, que es el tiempo. Dice ahí, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque les aseguro que a todos nos preguntan, ¿qué ocupa el primer lugar de tu corazón? E inmediatamente vamos a contestar, Dios. Amén, gloria a Dios, sí, aleluya, Pero analízate, hermano, de nuevo volvemos a lo mismo. Analízate un momento y pregúntate, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar de mi corazón? ¿Realmente es Dios? ¿Genuinamente es Dios? ¿O es algo más? Tú ponle el nombre que quieras. Porque aquello que está ocupando el primer lugar de tu corazón, aquello a lo que más le estás dedicando el tiempo, es aquello a lo que le estás poniendo, aquello a lo que lo estás nombrando como Dios. Aquí cuando Josué le estaba diciendo, necesitan dejar sus dioses, les estaba diciendo, necesitas dejar aquello que le está robando el primer lugar a Dios. Necesitas dejar tus dioses. A lo mejor dice, ya no tengo estatuas, ya no tengo imágenes. No, necesitas dejar aquello que le está robando el primer lugar a Dios. Yo no sé qué es, pero estoy seguro de que tú ya lo identificaste ahí donde estás. Tal vez es tu trabajo, tal vez es tu pareja, tal vez es la televisión, tal vez es el celular, tal vez es el internet. ¿Qué es aquello a lo que le estás dedicando en primer lugar? Y si no es Dios, es momento de recapacitar y decir, necesito quitar todos aquellos dioses que yo mismo he levantado en mi corazón. Necesito quitar todo aquello que yo he levantado en mi corazón y que me han hecho alejarme de Dios. Necesito exterminar todo aquello que me ha impedido buscar al Señor y que comiences a buscarle a Él. Vuelvo a lo mismo del principio. ¿Cuánto tiempo es lo que le estamos dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida es lo que le estamos dedicando genuinamente a Dios? Tristemente, les aseguro que los que más tiempo le dedican a Dios podrán decir que son 2 horas, 3 horas al día.
Eso los que más. Pero si te pones a pensar en las 24 horas del día, esas pequeñas 2 horas, ¿cuánto es? Nada. Nada. Muchas veces le dedicamos más tiempo a otras cosas y le quitamos esa importancia a Dios. Y a lo mejor de corazón buscamos al Señor, pero verdaderamente estamos dándole el lugar de nuestro corazón a algo más. ¿En qué es en lo que más piensas, hermano? ¿Qué es lo que más pasa por tu mente? ¿Verdaderamente es la Biblia, Dios, buscar al Señor, buscar en su presencia? ¿O es algo más? Me gustaría que te pongas de pie. Josué anima al pueblo de Israel a buscar al Señor. Anima al pueblo de Israel a dejar todo aquello que lo aleja de Dios. Anima al pueblo de Israel a comenzar a temer y a respetar a Dios. A comenzar a servirle con integridad. A comenzar a servirle en verdad. Y a comenzar a dedicarle todo su tiempo y darle el primer lugar a Dios. Pero Josué también le dice al pueblo de Israel: yo no sé ustedes, si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y es un compromiso que quiero que cada uno de nosotros hagamos el día de hoy con el Señor. No pensemos en lo que los demás hacen, no pensemos en lo que los demás piensan, en lo que los demás dicen. Piensa en tu relación